alguna ocasión un alumno me dijo, quiero que me recomiende con algún curandero porque yo quiero aprender la medicina allá en la Huasteca. Dije, bueno, si quieres, dime un nombre de una persona donde yo pueda quedarme, donde yo pueda aprender. Ya le di un nombre, el pueblo, la comunidad, les hacía una recomendación y se fue. Algo que vivió, muy interesante, tiene que ver con la tierra, que dice que preguntó varias veces al curandero, que nosotros le decimos Tepaticetl. Le dijo, oiga, ¿usted cree que yo también pueda aprender, saber como usted, aprender a curar? Y que no le contestaba el curandero. Y otra vez, ¿no? Oiga, ¿usted cree que yo también pueda? De verdad, dígame si yo también voy a poder curar como usted. Y así varias veces dice que le preguntó, hasta que ya después de tiempo, dice que en una de esas que le dijo, pero ya dígame si voy a poder o no curar como usted. Y que él le dijo, no te voy a decir yo si vas a curar o no. Entonces, ¿quién me lo va a decir? Dijo el muchacho. Te lo va a decir la tierra. ¿Y cómo me lo va a decir la tierra? En sueños te lo va a decir. O sea, ahí está la tierra, los sueños, la medicina. Ahí está algo de esa relación con la tierra, de ese trabajo con la tierra. Yo creo que mucho de esto no pudieron entender los españoles. Aún hoy en día no es fácil entenderlo si uno no aprende el náhuatl, ¿verdad? Entonces ahí está la tierra, o sea, ahí está Tlaltecutli con el sueño. O sea, entonces la comunicación con Tlaltecutli, aquí parece ser que es con el sueño, es importante. Pero Tlaltecutli también se llama Tlaloc Tlaltecutli. Hay un libro donde se dice que Axoloa, cuando parece que se cae a un agua y lo considera muerto su otro compañero, lo consideran muerto, cuando él regresa con su pueblo, con su grupo, le preguntan, ¿y qué ha pasado contigo? ¿Qué pasó? El otro compañero que regresa con el pueblo antes dice, yo pensé que se había muerto Axoloa, por eso vine para acá. Pero resulta que no había muerto Axoloa, el que posee el ajolote, ese es su nombre. Y entonces dijo, pues no, yo me caí al agua. Algunos dicen como que algo lo jaló. Interesante lo que dice, pero lo que pasa dice, es que yo ya he hablado con Tlaloc Tlaltecutli, ahí está Tlaltecutli, y me ha dicho que este es el lugar. Pero dice, me ha hablado en sueños también. Claro, aquí tratamos de decirlo pues con mucho respeto, todo merece una explicación más amplia.